Mi nombre es José Antonio Hernández Macías, soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad trabajo temas relacionados con las relaciones internacionales en América Latina y el Caribe, con la política exterior de Colombia, Venezuela y las relaciones entre los países del Caribe. Bueno, en la actualidad hay una ofensiva militar por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, especialmente hacia Venezuela, pero que en los últimos días ha incrementado también la presión hacia países como Colombia. Eh, el objetivo principal que tienen los Estados Unidos es, sin duda, el recuperar los recursos naturales de toda la región, tanto caribeña como sudamericana. Me parece que es muy importante tener en mente cómo esta ofensiva estadounidense, a pesar de que ha incrementado en los últimos meses, pues ya viene de una larga duración. Es decir, prácticamente desde los gobiernos de Hugo Chávez, Estados Unidos trató de tener injerencia en este país, incluso alentó un golpe de Estado muy pronto después de la elección de Hugo Chávez y ha sido constante esa presión. Todo esto a través de una guerra llamada guerra híbrida, es decir, que tiene diferentes frentes. No solamente está el aspecto militar, también está el aspecto, por ejemplo, del lawfare, el aspecto jurídico, el aspecto de los medios de comunicación, siempre tratando de asociar a Venezuela con un régimen autoritario, ¿no? Históricamente Estados Unidos ha utilizado una tríada de conceptos en contra de América Latina para tener una mayor injerencia. Conceptos, por ejemplo, como el de los derechos humanos, el del narcotráfico y el del terrorismo. Pues estas tres estrategias las ha utilizado justamente en contra de Venezuela, ¿no? Ya mencionaba un poco cómo lo asocia con un régimen que falta a los derechos humanos. Recientemente ha sido eh, una ofensiva en contra de lo que ellos catalogan como un cártel del narcotráfico dentro de Venezuela, e incluso recientemente también lo asocian cártel que llaman de los soles con prácticas terroristas. Es decir, se concreta completamente esa triada en esta ofensiva contra este país. Bueno, ¿qué importancia tiene para México una ofensiva de este tipo? Bueno, en primer lugar, sin duda, no es una ofensiva solamente en contra de Venezuela. Prácticamente es una ofensiva que ha tenido el gobierno de Donald Trump a cualquier proyecto alternativo de desarrollo. Es decir, todos los países que no estén de acuerdo con los intereses de Estados Unidos en la región han sido atacados, ¿no? Por otra parte, una guerra o una ofensiva en contra de Venezuela tendría un impacto completamente regional e incluso me atrevo a decir hasta global. Últimamente se escucha bastante pues esta cuestión de una intervención militar. Me parece que no podemos tomarlo a la ligera. Las consecuencias que tendrían serían completamente nefastas. No solamente hablamos de pérdidas humanas por millones, no solamente hablamos de un éxodo de Venezuela si hubiera una intervención a los países vecinos o a países también extrarregionales o países como el nuestro, sino hablamos, por ejemplo, de intentos de balcanización de este país. A Estados Unidos nunca le ha interesado estados fuertes dentro de América Latina. Venezuela es un estado fuerte. Una de las principales cuestiones que le ofrece esta característica es que es la mayor reserva a nivel global. Entonces, por lo tanto, buscaría incluso fragmentar ese país, como lo ha hecho con algunos otros países fuera de la región, ¿no? Es decir, son diferentes intentos en contra de este proyecto y no solamente es contra Venezuela. Me hablaba un poco sobre Colombia, pero también ha tenido recientemente conflictos con Brasil de Lula. No se diga las declaraciones que ha hecho en contra de nuestro país. Están países como Cuba, que continúa el bloqueo, Nicaragua. Es decir, busca aniquilar cualquier proyecto alternativo de nación y que no esté de acuerdo a los intereses de esa hegemonía norteamericana. Bueno, yo veo dos niveles de resistencia. Por una parte, a nivel internacional, tenemos los mecanismos de integración en América Latina, los cuales se deben de fortalecer, mecanismos como la CELAC, pero también ahí está la UNASUR, el ALBA, ¿no? Ahora más que nunca es necesario una integración en la región justamente para hacer frente a este tipo de agresiones. Y por otro lado, a nivel interno, pues debe haber una mayor cohesión, una mayor unidad por parte de la población hacia sus gobiernos. Es bien curioso cómo la derecha en México
durante diferentes años antes de la presidencia de López Obrador, utilizó como un arma política el caso de Venezuela y mencionaba que el gobierno nos iba a convertir en un Venezuela. Y ahora lo que ha sucedido es que más bien quienes se han convertido en Venezuela ha sido la oposición. Es decir, la oposición tiene las mismas características que tiene la oposición venezolana. Una oposición ligada a los intereses solamente de estas élites económicas y sobre todo una oposición apoyada por parte de Estados Unidos, ¿no? Quien, como ya lo comentaba, no le interesa tener proyectos alternativos y no le interesa tener estados fuertes. Es decir, Estados Unidos es el primer interesado en que en México también exista esa atomización, exista un estado fragmentado, esto con la intención de que cuando se acerque a negociar los diferentes rubros que se están negociando a nivel gubernamental, pues tenga, digamos, una mayor ventaja. Es otra también de las razones por las que está atacando, por ejemplo, al gobierno de Venezuela. Me parece que es una parte de la estrategia de Donald Trump que lo ha aplicado con diferentes países. Un ejemplo muy claro fue con Panamá, de amenazar, de incluso mover tropas, pero solamente con el objetivo de que esos países se debilitaran y tuvieran unas mejores condiciones a la hora de negociar. Es decir, no todo lo que dice Trump lo hace, ¿no? Y muchas veces pasa lo contrario. Muchas veces lo que sucede es que las cosas que proyecta, pues en realidad nunca llegan a la realidad. Yo creo que es bastante difícil que haya una intervención. Sería un costo político muy alto para el gobierno de Donald Trump. Es decir, él ha tratado de generar un discurso que es el salvador de no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, que es negociador, que apuesta por el diálogo, y entonces una intervención dentro de América Latina pues rompería completamente con ese discurso. También recordemos que tiene un gobierno que se está debilitando cada vez más, está comenzando a perder apoyo en estados muy importantes. Todo pareciera ser que las próximas elecciones en el 2026 pudiera perder, por ejemplo, el Congreso, la mayoría del Congreso. Entonces ya tenemos un estado también más débil. Hay una fragmentación incluso también dentro del Partido Republicano. Hay personajes y sobre todo intereses económicos que de ninguna forma quisieran que hubiera una intervención militar dentro de Venezuela, que más bien quisieran apostar más al diálogo. Por lo tanto, yo veo muy complicado que exista una ofensiva militar terrestre o aérea masiva dentro de Venezuela. Pero claro que sí, siempre está pues esa intención de tener la amenaza y a lo mejor de emprender algunos ataques, por ejemplo, muy selectivos, ¿no? Que es lo que ha aplicado en otras regiones, por ejemplo, lo que hizo con Irán. Y bueno, por otra parte, pues está también a la hora de apostarse frente a las costas del Caribe, pues lo que está mandando es una señal hacia su principal competidor a nivel global, que es China, que tiene toda la intención de recuperar lo que ellos denominan como cinturón de seguridad, como este patio trasero, ya que China ha empezado a generar alianzas bastante importantes con toda la región, ¿no? La participación de China y Rusia ha sido fundamental para este conflicto bilateral. Recordemos que con la llegada de Chávez es que se le apuesta a este proyecto multipolar a nivel global. Es decir, Chávez comienza a generar alianzas importantes con países extrarregionales como China y como Rusia, y comienzan estos inicios de una transición hegemónica, ¿no? Es muy claro, si nosotros revisáramos algún tipo de mapa, veríamos cómo China prácticamente se ha convertido en el principal socio de América Latina, principal socio a nivel económico, e incluso en regiones donde Estados Unidos tenía completamente una hegemonía, como el Mar Caribe. En la actualidad es fundamental el apoyo que presta China y Rusia. China más a nivel económico, Rusia en cuestiones más de seguridad, en cuestiones militares, también para que Estados Unidos no, digamos que no sea tan sencillo poder emprender esta ofensiva contra el país sudamericano. ¿No? Ha sido fundamental el respaldo que ha tenido de estos países, y bueno, eso también ha provocado que Estados Unidos en la actualidad pues ya esté hablando más bien de un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, el escenario actual latinoamericano es de disputa, está completamente fragmentado, es dividido. Tenemos efectivamente gobiernos que han empezado a girar hacia la derecha, ¿no? Es prácticamente así ahora en Chile, ¿no? Que pareciera que va a llegar
un gobierno no solamente conservador, ¿no?, sino de ultraderecha, ultraconservador, que se va a alinear inmediatamente con esos intereses de Estados Unidos, pero también de Argentina, del mismo Ecuador, del mismo del Salvador. Sin embargo, también tenemos diferentes gobiernos que son fuertes y que representan un liderazgo importante, que están apostando por proyectos más post-neoliberales, ¿no?, proyectos que trasciendan esta visión neoliberal, como lo tenemos dentro de Brasil, en donde está Lula da Silva, que también ha anunciado que va a lanzar nuevamente una candidatura. El gobierno de Colombia, que ha sido muy importante en todas estas negociaciones que se han dado con Venezuela, ¿no? El mismo Venezuela, nuestro país, que representa también un liderazgo importante dentro de la región y que ha empezado a girar ya desde hace algunos años, desde el gobierno de López Obrador, su política exterior, rompiendo esa tradición que había de ser una plataforma de los intereses de Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las penosas actuaciones en el Grupo de Lima, metiéndose en pues temas que no le competen, ¿no? En la actualidad, pues tenemos una política exterior bastante activa y sobre todo apegada a los intereses y apegada a los principios de política exterior. Entonces me parece que es una región fragmentada. Esto se ve reflejado justamente en estos mecanismos de integración que no han podido dinamizarse, no han podido generar esa unidad a pesar de la diversidad, ¿no? Entonces, pues vienen elecciones bastante importantes en los próximos años, en donde podrá verse si hay algún tipo de tendencia. Sin embargo, mi apuesta o lo que yo creo es que estamos hablando más bien ya de un periodo pues más de victorias y de derrotas cortas, ¿no? Es decir, un periodo donde va a haber también un fuerte estallido social, donde va a haber diferentes demandas por parte de la sociedad que van a provocar justamente que estas visiones de resistencia, estas visiones en contra de la ofensiva estadounidense en América Latina, pues puedan tener un paredón, ¿no? Normalmente la derecha apuesta justamente a esta fragmentación. A la derecha no le conviene de ninguna forma una América Latina integrada, una América Latina unida, mucho menos un escenario, por ejemplo, parecido como al que tuvimos la primera década del siglo XXI, en donde diferentes mecanismos de integración pues empezaron a apostar por este tipo de cooperación sur-sur, empezaron a apostar justamente por estos modelos de desarrollo alternativos, estas conexiones incluso con un sur global que también es muy importante para la región. Es decir, no solamente lo podemos ver desde el norte, ¿no?, sino las relaciones que se tienen con países, por ejemplo, de África, de Medio Oriente, de Asia, son muy importantes para los países latinoamericanos, y la única forma de poder negociar con estas grandes potencias como Estados Unidos, como Europa, como China, es justamente integrados, ¿no?, mediante mecanismos como la propia CELAC, que será fundamental para tratar de, pues, de tener una respuesta a estos problemas globales que se están viniendo. Lo vimos muy claramente con el COVID, en donde nos agarró en un momento en que la región se encontraba fragmentada y no había políticas integradoras que pudieran hacer frente. O, por ejemplo, el otro tema que es muy buen ejemplo de cómo se debe atacar desde el multilateralismo es el de la migración, ¿no? Por ejemplo, en este momento el de la migración venezolana, pues es un tema que afecta a la mayoría de los países de América Latina y no se encuentran coordinados. Hasta ahora no hay un mecanismo que coordine eficientemente a nivel regional justamente para atacar este tipo de problemas. Bueno, ya daba algunas directrices sobre qué podemos hacer para salir justamente de esta fragmentación, qué podemos hacer para salir de estas ofensivas de Estados Unidos. Una es fortalecer los proyectos a nivel interno, otro es apostar a la integración, y hay un tercero que es sumamente importante, que es comenzar a generar alianzas con otras potencias. Por ejemplo, para nuestro país es fundamental dejar de tener tanta dependencia hacia los Estados Unidos. Es muy entendible que no se puede hacer de esto de la noche a la mañana, porque viene de un proyecto ya de mucho más larga duración, pero sí es importante comenzar a generar pues proyectos económicos, proyectos de infraestructura, proyectos incluso que se salen hasta de la esfera tradicional, como los proyectos de seguridad, con estas potencias que son cada día más importantes, ¿no? Hablaba de Rusia, pero no se diga, por ejemplo, China, ¿no? China es un país que me parece que puede ser un referente de lo que buscamos en América Latina,
Es un país en donde funciona la seguridad, funciona el Estado, funcionan las políticas de salud, donde funciona el transporte, ¿no? Y entonces es importante para México empezar a voltear a ver esas experiencias y tratar de implementarlas acá en nuestro país, para México y en general para América Latina. Los invitamos a ver la 4TV, en donde platicamos acerca de esta ofensiva que ha tenido Estados Unidos dentro del Mar Caribe hacia países como Colombia y como Venezuela, que nos afectan a todos.